Los eventos deportivos de alto perfil, como el Mundial de Qatar, reflejan lo que está ocurriendo también en toda la geopolítica internacional. Pareciera que el interés de Qatar ahora está en incrementar su propio poder y también influencia. Occidente tendrá que asumir que el Emirato seguirá siendo por varios años uno de los actores internacionales más influyentes en esa región. Saludamos a Luis Carlos Olivares, él es economista y abogado, especialista en análisis de políticas públicas para el desarrollo, profesor universitario y asesor parlamentario. Luis Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes en Directo América de France 24. Un gusto, y vamos a hablar del fútbol y la energía que no parecen estar muy de la mano por esta vez, sí, porque Qatar es un ganador con el Mundial también y con la guerra en Ucrania. ¿Por qué lo podemos decir de esta manera? Muy buenos días, es un gusto estar en su espacio. Pues bien, Qatar podría considerarse, o hay quienes podrían considerarlo como un motor regional de crecimiento, sobre todo debido a su plan de expansión en los próximos años. Sin embargo, esa es una afirmación de plausibilidad contrastable. Qatar ya hace un lustro más o menos ha venido emprendiendo un plan expansivo en términos económicos, pero también es cierto que esa empresa expansiva ha tenido algunos retrocesos relacionados principalmente con su capacidad instalada. Una de las señas más claras acerca de ese plan se refleja justamente en que una de las compañías petroleras más grandes del mundo, como es Qatar Petroleum, desde agosto del año anterior, había elegido a la multinacional española Técnicas Reunidas, que hasta junio de 2019 había formado parte del IBEX 35 para participar de la ejecución de un macroproyecto de expansión del campo de gas North Field Este. Todo esto manteniendo un contrato de EPC o de ingeniería compras puesta en marcha, con una adjudicación que ascendía a los $500 millones. Con otras empresas había tenido algunos contratos que en suma ascendían hasta los $1.200 millones. Tan es así que Qatar Petroleum colocó el año pasado una serie de bonos por un monto de $12.500 a nivel internacional, lo que demuestra su intención de financiar a través del resto del mundo la expansión de la capacidad instalada para la licuefacción de gas. Con ese desarrollo de Northfield Este pasaría de tener una capacidad de 77 a 110 millones de toneladas anuales en términos de producción de gas. Entonces podemos decir que se trata de una apuesta estratégica. Luis Carlos, Occidente se va a tener que acostumbrar a Qatar por muchos años más, digamos, como un influyente país dentro de la región de Medio Oriente, evidentemente por la energía, como lo acabamos de hablar. Claro que sí, vamos a ver, ya a inicios de este 2022, el presidente Biden había dicho que nombraría a Qatar aliado mayor no miembro de la OTAN. Sí. Ese es un nombramiento que ya Washington concede solo a socios muy especiales. Y esta intentona por reivindicar la posición en la geopolítica mundial de Qatar respondía por un lado a los efectos que había tenido lo que ya había sucedido con el boicot diplomático y su algarabía a propósito de los Juegos de Beijing, pero no deja de ser una declaración de intenciones por parte de Occidente. Es decir, no cabe duda que en términos económicos Qatar representa un mercado muy apetecible, pero lo que ha primado en cuanto a las relaciones qataríes con el resto del mundo es el pragmatismo. Demuestra así el sostenimiento de los niveles de suministro de gas a Asia, tanto como la tímida impugnación que hiciera en su momento acerca de las actuaciones rusas, aun cuando, por otro lado, mencionara que estaba a favor de la preservación de la soberanía ucraniana y demás. Creo que la apuesta qatarí es más bien hacia cotizarse como el aliado que todos quieren, como un buen sustituto emergente, como una especie de contrapeso de mercado u oferta perfecta alternativa que le restaría presión a la demanda sobre el gas en términos generales a nivel internacional. Luis Carlos, también podemos decir que atrás quedaron estos señalamientos de Qatar como un supuesto patrocinador del terrorismo, también todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en ese país, porque evidentemente pues los intereses económicos opriman en muchas ocasiones sobre eso, digamos, para hacer una comparación con nuestra región. También lo podemos ver de alguna manera con Estados Unidos y Venezuela, que a raíz de toda esta guerra en Ucrania, que pues evidentemente es un gran detonante para todas las cosas que estamos viendo y todas las consecuencias que estamos viendo el día de hoy en la geopolítica internacional, pues el gobierno de Joe Biden se acercó también al gobierno de Maduro. Entonces, ¿la economía prima sobre las otras cosas? Justamente, yo pienso que el pragmatismo en las relaciones internacionales, sobre todo en virtud de una coyuntura en donde la necesidad está en el orden del día, nos lleva a poder afirmar algo que puede ser plausible, que en economía tanto como en política no hay sillas vacías, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, uno podría pensar que las relaciones que
o los alegatos que se hacían contra algunos de estos países que usted bien menciona, pues pasan a un segundo plano en virtud de la necesidad de que estos países tienen para suplir la demanda de gas que tiene Occidente. Entonces, desde esa perspectiva, la dependencia europea y de Occidente del gas, estando siempre presente por mucho tiempo y con el advenimiento del conflicto, Occidente entonces debió buscar alternativas para suplir su dependencia de derivados del petróleo. Tan es así que, por ejemplo, en julio ya el ministro de Finanzas alemán hacía intentos para que los productores de petróleo no redujeran la oferta y manipularan los precios. Y eso demuestra la gran necesidad y la gran dependencia que siguen teniendo algunos de estos países, y lo demuestra también la búsqueda constante de alternativas, entre ellas la de Qatar.